Lo que vale es el valor de pensar en voz alta, de decir las cosas tal como se sienten en el momento en que se dicen. Esta frase de José Clemente Orozco refleja su compromiso con las causas de la Revolución Mexicana. Y justamente en este edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Orozco pensó y plasmó los ideales de justicia e igualdad en maravillosos murales que aquí se conservan, Gretel. Así es, Javier, y es que precisamente sería Orozco uno de los grandes exponentes del muralismo, el primer artista en inaugurar esta tradición de pintar murales en el recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un edificio que hay que decir también tiene su historia, más de 80 años de estar ubicado en la esquina sureste de la Plaza de la Constitución. Por supuesto, platicaremos de esto con Paola Pineda, directora de Proyectos Artísticos de la Suprema Corte. José Meléndez nos preparó una pieza sobre cómo los muralistas en 100 años han reflejado la identidad nacional, y en México en 100 objetos, Raimundo García French nos cuenta la historia detrás de la estatua ecuestre de Carlos IV, el famoso caballito. Así es, Javier, y también en Novedad de la Patria, nuestro compañero Óscar Helguera nos invita con una gran recomendación a visitar la exposición de Blue Demon, un gran ídolo del ring en el Museo del Estanquillo. Esto y más tendremos con la X en la frente. Nadie que haya visto las grandes superficies pintadas por José Clemente Orozco, del hombre en llamas, a estos murales de la Suprema Corte de Justicia, imaginaría que lo hizo con una mano. Orozco ha pintado la vida del pueblo mexicano en los aspectos más trágicos, más íntimos, más altos. La emoción de su pintura, nos dice Cardosa y Aragón, reside en esa savia tomada de la tierra. No es un dato menor saber, por cierto, que Orozco estudió agricultura. Nunca la bulliciosa y colorida vida superficial emerge de su pintura mejor. Su pintura tiene un fermento antiguo donde no encontramos lo exterior mexicano, asegura Cardosa, sino una realidad trascendente. Todo el complejo fervor bárbaro y exquisito nos lo hace sentir con su belleza convulsiva. Lo grandioso y lo mísero arde en su obra. Siqueiros nos dijo que Orozco fue el pintor que mejor se acercó al pueblo, y tal vez tenga razón. Poesía verdadera es para muchos su pintura, revelación de esa otra orilla que nos permite vislumbrar el lado profundo y oscuro de nuestro mundo, como en este mural. Desde inicios del siglo pasado, la Corte despachó en la Avenida Juárez, esquina con Revilla Gijedo, pero no fue sino hasta los años 30 en los que aquel viejo terreno destinado a mercado desde el virreinato hasta el porfiriato pasaría a ser definitivamente la sede del máximo tribunal. Y es que precisamente en junio de 1941 este edificio fue inaugurado ya como el recinto oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue precisamente José Clemente Orozco desde ese momento el primer artista y muralista en inaugurar esta tradición de pintar murales en este nuevo edificio, porque él pintaría su primera pieza titulada Las riquezas nacionales, en donde plasma nuestros tesoros, nuestros metales, el acero y el petróleo, resguardados por la bandera nacional y un jaguar. Le seguiría su pieza titulada El movimiento social del trabajo, y por último la llamada Justicia, con dos secciones: de un lado la justicia de los hombres y del otro la justicia metafísica. Y para entender mejor la apuesta estética de la Suprema Corte, estamos con la arquitecta Paola Pineda, que es la directora de Proyectos Artísticos de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, Paola. Hola, ¿cómo estás? Pues, ¿cuántos murales tiene la Corte? La Corte tiene, tiene en realidad 11 murales. 11 murales. Y estamos hablando aproximadamente de 1,100 metros cuadrados. Muchísimo. ¿Empezaron en 1941 con Orozco? Exacto.
Más o menos como 1300, te dije 1300, 1400, algo así está el porcentaje, más o menos de lo que tenemos. ¿Y por qué invitaron a Orozco? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, Orozco fue invitado justo para la inauguración. Vasconcelos tenía una gran amistad con él, pero no nada más eso, sino él estaba en realidad como muy admirado por esta calidad que tenía Orozco de ser el rebelde, ¿no? De todos los muralistas, fue el más rebelde y fue muy admirado específicamente por Vasconcelos. En realidad nadie vio el mural y el mural incluso iba a ser más grande, pero a la hora que vieron lo que estaba pintando Orozco, pues se terminó el contrato, ¿no? Y Orozco no era una persona fácil, era una persona con un carácter, digamos, muy hacia adentro y no estaba dispuesto a hacer concesiones a nadie, ¿no? ¿Pero qué le saltó, digamos? Bueno, en realidad, esto es meramente sacado de la biografía de Orozco, pero él casi, todas sus modelos, por ejemplo, mujeres que pintaba, eran prostitutas. Y bueno, en este caso se dicen varias historias de la justicia que Orozco pintó, entre ellas que está prostituida y está borracha, está, digamos, debilitada, por decirlo de alguna manera. Entonces, ponerlo justo en la parte donde entras al pleno, me parece una manifestación de mucha valentía. Totalmente, fue hasta una provocación, ¿no? Claro, y sobre todo en este afán de decir, tenemos que arreglar esto. Pero digo, Orozco fue, digamos, el que empezó, digamos, esta larga estela de murales que hay aquí, porque pues él era de la generación de Siqueiros, de Diego Rivera, esos muralistas que son tan emblemáticos en la primera mitad del siglo XX, pero también fue el principio para que aquí continuara esa tradición de muralistas. Sí. Hay otros, están Ichizagua, por ejemplo, ¿no? Exacto, fíjate que una de las cuestiones por las que a mí me invitan a trabajar aquí es para el proyecto de los 4 cubos de las escaleras. Es decir, los ministros pensaron que las escaleras había más cosas que decir y no se equivocaron. Me parece que hicieron una apuesta en donde, rescatando un poquito el movimiento muralista, poder plasmar en sus paredes distintas aristas de la justicia, tanto de su historia como, digamos, de sus dolencias y fracasos. Entonces, eso lo convierte en un recinto muy distinto a muchos. Aquí sí hay un discurso, una narrativa, que es la justicia. Exacto. O la ausencia de ella. O ausencia, ¿no? Esta justicia que no está, ¿no? Está borracha. Me llama la atención que, bueno, a pesar de que son épocas distintas, Cauduro es uno de los más recientes, a pesar de que se romantiza todo este concepto, existen todavía esas zonas oscuras en donde, en materia de justicia, seguimos cojeando. Mira, es muy impresionante porque ahora sí, en ese proceso, que estuve en todo el proceso desde la primera cita con Rafael, te puedo decir que sonaba muy fuerte el discurso. Hoy, a pasados 15 años, pues ya no suena tan fuerte. Ya es nuestro día a día. Es brutalmente actual. Exacto. Entonces, o sea, como que de pronto, algo como que estábamos entrando a ver, se vino como una avalancha, ¿no? O sea, verdaderamente no hay manera de que no te toque el alma. Sobre todo, a mí me parece que todos estamos tocados por alguna una arista, ¿no? O sea, todos hemos tenido miedo, todos hemos tenido quizás un suceso de violencia o caemos en un lugar injusto. Fíjate que cuando Rafael hace su boceto, el boceto de la cárcel es muy diferente
Y había una metáfora que a mí me gustaba mucho, porque ponía el plano de la calle y la cárcel abajo, y ponía gente como resbalándose. En realidad, entrar en ese arillo de la justicia, ahora sí que el que no cae resbala, ¿no? Hacíamos ese chiste entre él y yo. A veces caes de una manera injusta, o a veces porque de verdad tienes que caer. Y toda esa visión de Rafael es de una profundidad que fue evolucionando hasta esa obra maestra que nos fascina y nos deleita, ¿no? Y que nos causa temor, como esa chica que se ve al fondo, proyectada en el desamparo Bueno, total. no podemos decir... Es el fondo de la de las injusticia. torturas. De la tortura, claro. Tenemos que ir un corte y regresamos contigo. Desde 1920 y hasta 1970 se estima que hubo una gran producción de murales en distintos espacios públicos del país. Esta vanguardia pictórica contagió a otros artistas de nuevas generaciones, como el norteamericano George Biddle, quien pintó a la entrada de este recinto su fresco La Guerra y la Paz. Y bueno, esta tradición de pintar murales en este recinto se trasladó al presente siglo con la presencia de dos importantes artistas mexiquenses, Luis Nishizawa y Leopoldo Flores, quienes nos ofrecen su interpretación de la justicia, que es justamente la que estamos viendo a mis espaldas, este acrílico que logra el maestro Nishizawa. Y desde aquí vamos a una pausa, pero volvemos con José Meléndez y el reportaje, quien nos habla de esta manera de las iconografías del muralismo para representar nuestra identidad mestiza. También Raimundo García nos ofrece en México en 100 objetos la historia detrás del caballito. Y de interpretar la justicia y plasmarla en murales, hubo otros artistas contemporáneos que precisamente se arriesgaron en cuanto a presentar no solo eso, sino también la visión de los crímenes y la gran violencia en la que se haya sumergido nuestro país. Este es el caso del maestro Rafael Cauduro, con su pieza titulada La historia de la justicia en México, 7 crímenes mayores, en los cuales plasma la crudeza y la terrible situación de sangre y violencia que vivimos, como lo tengo en la parte posterior de donde me encuentro. Tenemos también otra pieza que nos ofrece Cauduro, que se titula Procesos burocráticos viciados, que nos habla de la sed de justicia por parte de la gente en nuestro país. Y definitivamente de aquí debemos reconocer que Cauduro es un maestro de la tercera dimensión y del hiperrealismo, porque sus piezas definitivamente nos provocan escalofríos, pero es una realidad la que vivimos en México. Y precisamente desde aquí nos vamos con el reportaje que nos presenta José Meléndez. Él nos habla de cómo la iconografía del muralismo permitió reflejar nuestra identidad mestiza. El fresco practicado por las culturas mesoamericanas es retomado como técnica dentro del muralismo mexicano que ha forjado parte de nuestra identidad nacional. El imaginario social se expresa por medio de ideologías, utopías, símbolos, mitos, prácticas socioculturales. Esto lo vemos reflejado en monumentos, en conmemoraciones, en obras de arte, elementos que moldean conductas y formas de vida. Después de la Revolución de 1910, se impone en México la necesidad de modernizar al país y al mismo tiempo de construir una identidad cultural nacional. Es así que el Estado mexicano, en su plan educativo, multiplica el número de escuelas que se convierten en centros de difusión de una nueva concepción de la realidad, la ideología de la Revolución Mexicana. Es el nacionalismo parte integral de dicha ideología que respondió para asegurar la unidad nacional, es decir, un espacio ideológico que logra disolver las diferencias sociales. Así, la cultura adquirió en ese momento un carácter integrador. Contemplado en el proyecto cultural del Estado mexicano a inicios de la década de 1920, la iconografía del muralismo recrea la revolución obrera y campesina. Al mismo tiempo, crea el arte consagratorio que el Estado usó en su proceso de legitimación y homogenización nacional. Es el arte
como proceso social y comunicacional que configura la sensibilidad e imaginarios populares, asentando y transmitiendo la historia de los pueblos. El conocimiento de la historia de las artes, junto al de la historia económica y política, resulta fundamental para comprender quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. En un homenaje a uno de los más grandes ídolos de la lucha libre mexicana, el Museo del Estanquillo tiene una sorpresa para todos nosotros. Blue Demon llamando al santo. Blue Demon llamando al santo. Santo, responde. Con más de 600 piezas sobre el legendario luchador Blue Demon, en el Museo del Estanquillo se conmemoran 100 años de su nacimiento. Yo tuve la idea de festejar, conmemorar el nacimiento de mi padre, que fue en 1922. Sobre todo para rendir, digamos, tributo a una de las tradiciones populares más arraigadas en los mexicanos, ¿no? Y que también fue de amplio interés de Carlos Monsiváis. La exposición aborda la mirada de Carlos Monsiváis sobre el manotas y la lucha libre como fenómeno cultural. Las leyendas que se llaman el santo, el enmascarado de plata, Blue Demon, Black Shadow. Recordemos que no solamente él escribe algo de crítica, algunas crónicas, sino que colecciona cientos de piezas que tiene que ver con la lucha libre, desde los orígenes de la lucha libre hasta memorabilia. Muy variadas, desde lucha, o sea, acciones de lucha, acciones de película, de sus principales triunfos, algunas piezas donde está mostrando sus llaves. Obras de arte, máscaras, trofeos, juguetes, miniaturas, fragmentos de películas y hasta un ring. En fin, muy variado, por eso es de que vale la pena que la gente dé su vuelta al museo para que pueda conocer un poco más a Blue Demon. Está abierto al público y permanecerá hasta abril de 2023, de miércoles a lunes, de 10 a 18 horas. Y vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque al regresar continuaremos platicando con Paola Pineda, directora de proyectos artísticos de la Suprema Corte de Justicia. Y por supuesto, más adelante, en México en 100 objetos, Raimundo García nos cuenta la historia detrás de la famosa estatua del Caballito. Paola, con estas síntesis tan fuertes, tan compactas, con esas imágenes tan poderosas, ¿los ministros no les hace ruido de repente andar caminando por aquí y encontrarse con esas imágenes? Bueno, como no es como en todos los asuntos, Ajá. no fueron votos unánimes. Okay. Pero había una admiración por la factura del artista y por el proceso creativo. O sea, a mí me parece que los ministros tienen esa inteligencia de ver más allá y creo que no se equivocaron. No cambiaron ni una coma, ni dijeron nada. Lo único que se votó es por los proyectos y es como quedaron. Como quedaron. Exacto. Pues sí, porque los artistas finalmente es la mirada que uno quiere tener cerca. Porque nos ayudan a ver, digamos, las cosas, con otros matices, desde otra perspectiva. Ahora, te puedo decir aquí en corto que Rafael es un encantador de serpientes. O sea, empieza a hablar y el discurso y cómo lo maneja es de una belleza completa, porque así como pinta, habla. Entonces, eso también yo creo que fue parte de haber presentado su proyecto ante el Pleno. Y me pareció que fue una decisión bien bonita que todos participaran en la elección, ¿no? En la selección. Claro, y tener la visión de Estado por parte de los ministros para decir, más allá de mi visión, que persiste esta visión hacia el futuro. Exacto. ¿Cuántos muralistas finalmente son entonces los que se encuentran aquí? Son 11 murales, pero eso está clasificado contablemente. Hay uno estadounidense, ¿no? Sí, es uno que se hizo por George Beadle en 1941, o sea, posterior a Orozco, muy poquito tiempo después, que habla sobre la guerra, muy elocuente. La guerra y la paz. Exacto. Sobre todo esta parte tan devastadora y tan de la actual guerra. también, caray.
justamente hablando, ahorita aprovechando que estamos en este mural, pues aquí Santiago Carbonell quiso hablar de los anónimos, ¿no? O sea, de la gente común. Y si tú te fijas, aquí hay una escena completa de violencia. Sí. O sea, y esa parte... Está alguien prohibiendo un arma. Exacto. Está el sicario, suponemos, y esa masa uniforme que es el telón de fondo, que es toda la sociedad. Y al que tienen agarrado de las manos para poder actuar también. Entonces, no dejo de admirar también el gran trabajo del maestro Santiago Carbonell. No, y Carbonell tiene, si uno se acerca con curiosidad a sus cuadros, ve que tienen nombres. Sí. Y son todos los nombres, somos todos nosotros. Somos todos nosotros, incluso hablando un poquito más de la parte masculina, y del otro lado tenemos la parte femenina en esta, digamos, discurso poético de decir o hablar sobre la libertad de las mujeres, ¿no? De su voz tiene que ser escuchada, tenemos que verlas, y eso es mucho de las frases que él pone, como yo decido, ¿no? Y por ahí está una de quiero ser libre. Que son también frases que escuchamos en la plaza pública. Exacto. La plaza pública llevada a los murales de la Suprema Corte. ¿Hay otra forma, además de las visitas guiadas, para acceder a esta iconografía realmente espléndida? Hijo, pues la verdad me llena de orgullo. Ha sido un trabajo de 2 años, pero a partir del día de ayer ya pueden ver la plataforma del patrimonio cultural de la Corte, de las piezas que tenemos aquí, que están, la mayoría están en exhibición, algunas en lugares privados y otras completamente al público, y ahí van a poder ver cada una de las piezas, por atrás, por adelante, algún detalle, sus características, medidas, técnica, año y sobre todo el discurso. Y ha sido un esfuerzo increíble. Yo de veras los invito porque las fotos son extraordinarias. Y además es la posibilidad de hacer una investigación, digamos, de la mirada de los artistas sobre un tema como es la justicia en México. Exacto, y está bien bonito porque en el caso de los nuevos murales pueden ver también los bocetos. Y otra cosa que vamos a distinguir y enterarnos también seguramente es que no todos los murales son iguales. No. Hay unos al fresco y esto es otra técnica. Fíjate que se tomó la decisión de los nuevos murales hacerlos en lienzos. Yo tenía esta idea loca de que tal vez algún día nos los llevábamos a otro país como exposición. Ah, claro. Pero además, ¿qué pasa? Abarcan muchos metros cuadrados y pues, es un edificio de 1940. Las humedades es muy fácil tenerlas, a pesar del perfecto mantenimiento que tenemos. Entonces estamos dejando una cama de aire entre el muro y el lienzo para que si aparece cualquiera de esto no nos afecte al mural. No es la mirada del arquitecto. Sí, de la arquitecta. Ahí sí, de arquitecta, ¿no? O sea, un poco previniendo que incluso también, si es necesario cambiarlos de lugar, también se pudiera hacer con facilidad, porque ha pasado, ¿no? Sí. Como Digo, mural. los murales transportables de Diego, pues sí se podían mover, pero son muy pesados. Sí, exacto. Incluso el de Orozco es un bastidor, ¿eh? Es fresco, pero es un bastidor. No las puso tan difícil. Exacto. Pues algo más que nos quieras compartir, Paola. Invitarlos a que vengan, a que se metan a la página, que disfruten, porque ese trabajo es para todos. Lo que nosotros hacemos como servidores públicos es ponerles el material para que ustedes lo puedan disfrutar, hagan las preguntas que quieran y además sepan que cuidamos mucho el patrimonio cultural de la Suprema Corte. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ti. Y de aquí nos vamos a México en 100 objetos. En el año de 1827, Alejandro von Humboldt, tal vez el primer mexicano con doble nacionalidad, es testigo de la develación de la estatua de Carlos IV.
El Caballito se funde en México derivado de una serie de actos de corrupción y de mala reputación del marqués de Branciforte, virrey de la Nueva España, quien envía una carta al rey Carlos IV con la solicitud de autorización para erigirle una estatua en bronce. Esta carta mencionaba los proyectos de la escultura diseñados por el arquitecto Manuel Tolsá. El costo, 18,700 pesos. Serían cubiertos, curiosamente, en su totalidad por el marqués. Por supuesto, el rey lo aprobó. Para hacerse de fondos, el virrey organizó numerosas corridas de toros, mismas que generaron aportaciones de gente acomodada y del pueblo, por lo que no tuvo que desembolsar un solo centavo de su patrimonio. El virrey no pudo ver la estatua, ya que fue retirado de su cargo por presumibles actos de corrupción. Este esbozo nos permite ver que nunca hubo una razón ni méritos para que una estatua de Carlos IV ocupara un espacio preponderante en una creciente nación. El Caballito tardó más de 7 años en su elaboración y construcción, desde conseguir el modelo, un hermoso percherín poblano llamado tambor, el material de bronce, la cera y el horno que hubo que realizar para esta creación, hasta la duda del escultor de saber cuántas personas cabían en su interior, dándole el nombre del Caballito por su semejanza a la epopeya del caballo de Troya. Inaugurado el 9 de diciembre del año de 1803 por la reina María Luisa de Parma Reina, consorte de España. Finalmente, la estatua que aquí tenemos es producto de la manufactura nacional y es tan mexicana como los indios verdes. Y llegamos así al final del programa con una grata sensación porque en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia, tienen cobijo, se resguarda y se difunde la obra de artistas, de muralistas, que han sabido expresar lo más alto, lo más hondo, pero también lo más lacerante de nuestra realidad, Gretel. Sin duda, Javier, y sobre todo agradecer que la Suprema Corte de Justicia tiene las puertas abiertas, permitiendo que esta riqueza pictórica de más de un siglo ya, el muralismo, permite estar abierta al público interesado en visitar y conocer estos maravillosos murales. Ingrese usted, si está interesado, a su programa de visitas guiadas. Agradecemos las facilidades para quienes nos permitieron hacer este recorrido y le invitamos la próxima semana a estar presente con la X en la frente.